Muchas gracias por la invitación a este Masters Online Cardiology and Imaging. Yo soy el doctor Leoncio Gustavo Toledo Peraza, médico internista en León, Guanajuato. Tengo la plática de antidiabéticos orales superando la frontera cardiovascular. Su servidor, como vemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad eminentemente cardiovascular. Eleva el riesgo, duplica, triplica o cuatriplica el riesgo de que un adulto con diabetes mellitus tipo 2 muera de una enfermedad cardiovascular, desarrolle insuficiencia cardíaca, tenga una enfermedad vascular cerebral, tenga una enfermedad arterial periférica. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal en el mundo. Enseguida le sigue la hipertensión arterial sistémica, la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores, la primera causa de ceguera en personas económicamente activas. Después vemos pues el altísimo riesgo que produce la enfermedad, el altísimo riesgo cardiovascular que produce la enfermedad en los enfermos, la altísima tasa de mortalidad que hay en ellos y sobre todo destacar un punto importante, la muy alta prevalencia de insuficiencia cardíaca en los mismos. Estas son las 11 anomalías fisiopatológicas que tiene la diabetes mellitus tipo 2. La hiperglucemia quizá es el rasgo más característico, más evidente de la enfermedad. Sin embargo, hay que poner especial atención a la resistencia a la insulina que origina que este círculo vicioso de alteraciones produzca el aumento en la frecuencia de enfermedad cardiovascular, aparte de otro tipo de alteraciones. Aquí vemos cómo este síndrome organiza un estado proinflamatorio severo con serias anomalías de activación neurohumoral, sobre todo de la hiperreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones en el remodelado cardíaco, disfunción endotelial, falla cardíaca, por mencionar algunas. Nos interesa, pues, tratar la hiperglucemia sin causar hipoglucemia. Es decir, estamos tratando de evitar un problema que se llama variabilidad glucémica, porque la hipoglucemia también está relacionada con este tipo de alteraciones en la economía sistémica. Estos son los 12 tipos de fármacos que tenemos en la actualidad en nuestro stock terapéutico para tratar a los enfermos con diabetes mellitus tipo 2. A excepción de la insulina y la amilina, a todos los demás los llamamos antidiabéticos orales. Me voy a referir específicamente a 3 de ellos que pudiéramos considerar, si me lo permiten ustedes así llamarlos, las estrellas de, este, de esta presentación. En la actualidad, estos fármacos, los agonistas de receptores GLP-1 y los inhibidores de cotransportador 2, aparecen en casi todas las guías internacionales de manejo de enfermos con diabetes mellitus tipo 2.
tienen una base de sustentación científica, múltiples estudios de seguridad y beneficio cardiovasculares que los han hecho merecedores para aparecer en las diferentes guías internacionales, muchos de ellos provocando beneficio cardiorrenal y la mayoría teniendo o siendo seguros cardiovascularmente para el paciente. Bromocriptina, colesevelan y los análogos de amilina en México no los utilizamos. Esto son las famosas 11 alteraciones que propuso Ralph Difronzo como las principales alteraciones que tiene la diabetes mellitus tipo 2 en su concepto fisiopatológico. Alteraciones del bioma intestinal, disfunción metabólica y endocrina, alteraciones renales, en este caso el aumento de receptores de cotransportador sodio-glucosa 2 que hacen que se reabsorba mayor cantidad de azúcar en el paciente, disminución de la captación de glucosa en los tejidos blancos, que es en el tejido adiposo, músculo e hígado, alteración en la secreción neurohormonal de neurotransmisores y el aumento indiscriminado de glucagón por la hipersecreción o el hiperfuncionamiento de las células alfa del páncreas que producen o van a producir una hiperproducción de azúcar por el hígado, cosa que en los diabéticos es uno de los factores que hacen que su promedio de azúcar, su promedio basal de azúcar, no disminuya, aun cuando ellos piensan que por hacer dieta, por no comer en todo un día, va a bajarles el azúcar. Esto es organizado por el hígado, no deja de secretar azúcar durante todo el día, originado por la hipersecreción y hiperfuncionamiento de las células alfa del páncreas que producen glucagón, que le pegan directamente a la producción hepática de azúcar. A partir del 2008, la FDA sugiere, y si sugiere la FDA es como decir, es una orden, sugiere que todo fármaco que se vaya a comercializar mundialmente deba de presentar estudios de seguridad cardiovascular. Así que a partir del 2008, todo fármaco que se vende en el mundo, tiene estudios de seguridad cardiovascular. Esto fue adoptado por la EMA, la Asociación Europea de Medicamentos, a partir del 2012. Así pues, vemos que todo fármaco antidiabético deba de considerarse para su comercialización. Primero debe pasar el filtro de la FDA, mostrando estudios de seguridad cardiovascular. Buscamos, pues, fármacos que bajen el azúcar del enfermo, que no lo lleven a un estado de hipoglucemia severa, pero sobre todo que demuestren seguridad cardiovascular. Si es posible, disminución del riesgo cardiovascular o que muestren beneficios cardiovasculares. Aquí vemos los principales fármacos de los que les he estado hablando, que han mostrado, aparte de seguridad cardiovascular, beneficio cardiovascular. La metformina, que es el más antiguo de todos desde 1950 a la fecha, y se sigue manteniendo en todas las guías mundiales como el primer escalón farmacológico, la primera opción farmacológica en el enfermo con prediabetes o con diabetes mellitus tipo 2 establecida. Ya hablaremos de los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2 y de los agonistas
de receptores GLP-1. La hemoglobina glucosilada o hemoglobina HbA1c idealmente es un biomarcador que nos da una idea de cómo ha sido el control del enfermo de 3 meses atrás a la fecha. Idealmente, el punto de corte se estableció en 7% o menos para enfermos jóvenes que tengan poco tiempo con la enfermedad, expectativa de vida larga, no tienen comorbilidades importantes y tienen recursos para llevar a cabo un control adecuado de la enfermedad. No así, buscamos un punto por encima de 7% de hemoglobina glucosilada en el enfermo adulto mayor, tiene mucho tiempo con su enfermedad y lidia con múltiples alteraciones cardiovasculares que lo hacen entrar al rango de alto o muy alto riesgo cardiovascular. La mayoría de las guías, por no decir todas las guías nacionales e internacionales, proponen como primera opción farmacológica en todos los enfermos con diabetes mellitus tipo 2 a la metformina desde 1950. Este es, pues, el gold estándar, tanto en los enfermos con la enfermedad establecida como en los enfermos con prediabetes. Es un fármaco que ha sido sustentado en base a un superestudio que se llama UKPDS, el estudio de diabetes del Reino Unido, en donde mostró algún beneficio cardiovascular y ninguna alteración cardiovascular en los enfermos. Este es el Standard of Medical Care de la Asociación de Diabetes de Norteamérica 2020. Si ustedes se fijan, ya propone la ADA la identificación del riesgo cardiovascular y renal en los enfermos con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, proponen como primera línea de manejo farmacológico, después de las modificaciones del estilo de vida, dieta, ejercicio en el paciente, proponen como primera opción farmacológica a la metformina. Sin embargo, empiezan a aparecer como opciones farmacológicas como segunda línea los agonistas de receptores de GLP-1 y los inhibidores de cotransportador sodio glucosa 2. Esto es el algoritmo de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Norteamérica 2020 también, donde incluso ellos proponen que al enfermo con prediabetes, después de modificaciones al estilo de vida, baja de peso, tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, si vamos a ir con una opción farmacológica primaria, va a ser con metformina. Ya en el algoritmo de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Norteamérica, 2020, igual se propone como primera opción de manejo, como terapia incluso, a la metformina. Pero ellos también empiezan a identificar o a proponer la identificación y estratificación del riesgo cardiovascular y renal en los enfermos con diabetes mellitus tipo 2. Así pues, la guía de la Sociedad de Cardiología Europea en conjunto con la Sociedad
Europea para el Estudio de la Diabetes propone igual a la metformina como monoterapia y como primer escalón farmacológico, pero destaca, hace énfasis en la estratificación del riesgo cardiovascular de los enfermos. Aparecen ya los agonistas de receptores GLP-1, los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2, tomando en cuenta la estratificación del enfermo, la estratificación cardiovascular del enfermo en riesgo medio, alto o muy alto. Incluso el American Heart y el American College of Cardiology proponen como opciones farmacológicas también iniciales a la metformina y a los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2. Todo esto tiene una base de sustento científica. Aquí vemos los fármacos por separado. La metformina, que como les decía a ustedes, es la primera opción farmacológica en el enfermo con diabetes mellitus tipo 2, incluso en el enfermo con prediabetes, un fármaco antiguo, es de la clase de las biguanidas, la única de las biguanidas que se usa actualmente en el mundo. Es benéfica con el peso corporal. En algunos pacientes los baja de peso, tiene bajo costo, reduce en, algunos, en algunas personas eventos cardiovasculares mayores, es decir, produce algún beneficio cardiovascular. Esto apareció en el estudio UKPDS. Sobre todo, su costo es bajo. Las limitaciones son malestar gastrointestinal y la acidosis láctica, que es rara. Es ideal iniciar la metformina tomando en cuenta la tasa de filtración glomerular del enfermo. Si la tasa de filtración glomerular del enfermo está por abajo de 45 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, está indicado iniciarla. De lo contrario, está contraindicada. Aquí vemos algunos de los efectos del fármaco. Es muy bondadosa con las variaciones de la glucemia. Produce poca hipoglucemia o ningún episodio de hipoglucemia. Los agonistas del receptor de GLP-1 tienen efectos pleiotrópicos. Son neuroprotectores, mejoran la hemodinámica renal, aumentan la saciedad, retardan el vaciamiento gástrico, bajan de peso al enfermo. Hay, de cierta manera, vasodilatación al mejorar la función endotelial de los enfermos, provocando una disminución de la presión arterial, sobre todo sistólica. Y por vez primera en la historia de los receptores, de los agonistas de receptores GLP-1, que solo existían inyectables, por primera vez aparece un fármaco oral con acción de antagonista de receptores GLP-1 que tiene todas las propiedades de los mismos. Esto son algunos de los estudios de eficacia en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada se refiere con los agonistas de receptores GLP-1.
Semaglutida se mantiene como el fármaco agonista de receptores GLP-1 que más potencia tiene en cuanto a la reducción de hemoglobina glucosilada mayor de 1.5 puntos porcentuales. Estos son algunos de los ensayos clínicos, algunos de los estudios clínicos de seguridad y o beneficio cardiovascular de los diferentes fármacos, en este caso, de los diferentes agonistas de receptores GLP-1. No me voy a detener demasiado en esto, ya ustedes lo podrán revisar por su cuenta. Todos, liraglutida, semaglutida, albiglutide. Aquí, en albiglutide, voy a hacer una pequeña pausa porque les digo que en el mundo ya no se comercializa albiglutide. Dulaglutide y semaglutida oral. Todos demostrando seguridad cardiovascular y en algunos casos, como en el estudio LEADER, en el REWIND y en el Pioneer 6, beneficio cardiovascular. Estos son los inhibidores de cotransportador sodio glucosa 2 o ISGLT2. Han demostrado y vuelto a demostrar seguridad cardiovascular y beneficio cardiovascular y renal. Efectos pleiotrópicos a nivel miocárdico, a nivel renal, a nivel metabólico. En la actualidad, se dice que puede ser la aspirina de la cardiología o el cuarto pilar farmacológico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada o reducida, incluso pudiendo ser utilizados en enfermos sin diabetes con manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Múltiples estudios a la fecha en donde se demuestra no solo la seguridad cardiovascular de los mismos, en este caso empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, no solo seguridad cardiovascular, sino beneficios cardiovasculares múltiples, disminución de muerte cardiovascular y sobre todo su utilización en enfermos como, como la dapaglifosina, en enfermos que no tengan diabetes mellitus tipo 2, pero sí tengan manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de PP4, si bien no tienen un poder elevado de disminución de hemoglobina glucosilada, se acercarán al 0.8, 0.7%, son fármacos que tienen un bajo riesgo de hipoglucemia, un bajo riesgo de efectos adversos significativos. Se pueden utilizar en enfermos con insuficiencia renal crónica terminal como la linagliptina y son neutrales en cuanto a sus efectos cardiovasculares, es decir, no producen ningún beneficio cardiovascular, pero son seguros cardiovascularmente hablando. Sus limitaciones pocas, probablemente la única que habría que tomar en cuenta es la saxagliptina, que estuvo asociada en un estudio grande aleatorizado con el aumento de la hospitalización de los enfermos por falla cardíaca. Esto es de lo que estábamos comentando. Saxagliptina, si bien demostró algo de seguridad cardiovascular, se vio que algunos enfermos aumentaba la frecuencia de hospitalización
en cuanto a insuficiencia cardíaca se refiere. El estudio Carmelina y el estudio Carolina son importantes porque checaron, pusieron face to face en el Carolina, por ejemplo, a linagliptina, un inhibidor de PP4 contra glimepirida eh, para ver su seguridad cardiovascular, tratando de observar si la sulfonilurea que usaron como comparador, en este caso glimepirida, aumentaba el riesgo cardiovascular contra linagliptina. El estudio resultó neutro. No, la glimepirida no resultó con mayor riesgo cardiovascular que la linagliptina. Es importante tomarlo en cuenta. Por último, les muestro la guía de diabetes y prediabetes en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares se refiere, que sacó en conjunto la Sociedad Europea de Cardiología con la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes. Destaca el hecho de que ellos recomienden inhibidores de cotransportador 2, así como agonistas de receptores GLP-1 en enfermos con diabetes mellitus tipo 2 que estén estratificados en un riesgo alto o muy alto. En resumen, esta es una enfermedad caracterizada por múltiples mecanismos fisiopatológicos, un síndrome que tiene muchas alteraciones de todo tipo, organizada desde la resistencia a la insulina. Es considerada, pues, una enfermedad predominantemente cardiovascular. El tratamiento debe ser individualizado, basado en la eficacia de los medicamentos, la seguridad cardiovascular y renal de los mismos, el costo, las características del paciente, las preferencias y comorbilidades del mismo. Se trata, pues, de reducir el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Vamos a tratar el riesgo, cambiar el paradigma a partir del conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad. Vamos a tratar de una manera holística al paciente, tomando en cuenta que en la actualidad hay fármacos que demuestran beneficio cardiovascular. Probable efecto de clase, no lo sabemos. Seguramente harán falta más estudios aleatorizados de los mismos. Sin embargo, no olvidar que, dadas las complicaciones cardiovasculares que originan la enfermedad, que es la principal causa de muerte en todo el mundo, con la información actual deberíamos o debería de hacer cambiarnos el paradigma en cuanto a la estrategia del manejo se refiere. Tomar en cuenta que a partir de este estudio sabemos que la sulfonilurea glimepirida no es o no provoca no eleva el riesgo cardiovascular contra la linagliptina, que es un inhibidor de PP4. El enfoque actual debe ser un enfoque cardio-renal metabólico, tomando en cuenta estos tres factores: cardiológico, renal y endocrinológico. Muchas gracias.